Programa 17. Uso de personas gramaticales al escribir. En este programa conocerán el contraste entre el uso de la primera o tercera persona para crear diferentes grados de compromiso con lo que se dice o se escribe. ¿Qué tal? Hoy reflexionaremos sobre las diferentes formas de usar las personas gramaticales. Por ejemplo, si el propósito de elaborar un cancionero es compartir nuestras canciones favoritas, en el texto introductorio trataremos sobre nuestros gustos y podremos utilizar un lenguaje informal. En cambio, si lo que queremos es dar a conocer una investigación que hicimos sobre algún género musical, en el texto introductorio explicaremos por qué hicimos esa selección y tendremos que utilizar un lenguaje formal. Estamos nuevamente con el maestro Enrique Lepe, que es especialista en la enseñanza del español, quien nos ayudará a entender cómo se utilizan las personas gramaticales en los prólogos. Sí, decíamos la vez anterior que hay muchas maneras de escribir un prólogo y que dependía del público al que va dirigido el libro, que puede ser especialistas, gente adulta, niños, jóvenes, etcétera. El lenguaje que se usa en un prólogo depende también de este tipo de destinatario. Puede ser uno muy formal al escribir o puede ser uno informal. Puede uno usar gramaticalmente el yo, una forma muy personal de decir las cosas, y otra es una cosa, un formal, un usted o un impersonal. ¿Te puedo poner un ejemplo? Claro. Mira, este libro que se llama, tiene un título precioso por cierto, Más crueles son tus ojos, es una antología poética del romanticismo hispanoamericano. Te voy a leer un poquito del prólogo. Crecí con la idea de que el romanticismo era la más evidente manera de ser cursi y de que lo romántico había trascendido del siglo XIX para internarse en el siglo XX. Como ves, incluso al manejar la palabra cursi se nota el lenguaje formal, pero lo interesante es que está dicho desde el yo. Dice, crecí con la idea, es decir, crecí ya implica el uso gramatical del yo, de la primera persona del singular. Es un ejemplo. Y otra manera es ser un poco más formal e impersonal. Te pediría que leyeras este ejemplo. Claro que sí. La poesía de Juan Gelman es un concentrado de memoria, experimentación y conciencia. Memoria porque en ella se juega como un destino, la suerte de un pasado de la historia latinoamericana reciente que ha dejado una huella indeleble en el hombre actual de nuestros países. La historia de una lucha por la transformación de nuestras sociedades y la represión de esa lucha. Bien, como verás, en este ejemplo no está escrito con la primera persona, no es yo, no dice yo Juan Gelman o yo conozco a Juan Gelman, sino que se refiere, en primer lugar está en impersonal y se refiere a una tercera persona, es decir, no habla de sí mismo ni de alguien conocido, ni asume el yo, asume un él, o asume un impersonal, digamos, en este caso. Maravillosos los ejemplos que nos has dado. Creo que nos ha quedado mucho más claro cómo se utilizan las personas gramaticales en los prólogos, ¿verdad, chicos? Como vimos, es muy distinta la manera de escribir un prólogo dependiendo a quién va dirigido y la intención que se le quiere dar. Por ejemplo, si escribimos, los sones huastecos son conocidos en todo el país, pero tienen su origen en la región huasteca, que se ubica en el norte del estado de Veracruz, sur de Tamaulipas, parte de San Luis Potosí e Hidalgo y una pequeña parte de Puebla y Querétaro. En este caso, el texto está escrito en tercera persona para mostrar información sobre un tema. Pero si el prólogo dice, decidimos escoger un género de la música tradicional mexicana, el son huasteco, para la selección que se presenta en esta antología, pues probablemente muchos de nosotros no conozcamos demasiado de este género musical, ya que la música de moda y comercial está presente en los medios de comunicación.
Por esa razón, queremos compartirles algunos de estos sones que mantienen el ritmo y la alegría de los pueblos de México. Aquí se utiliza la primera persona del plural para hablar de los criterios personales de selección, lo que brinda un tono familiar y persuasivo al texto. ¿Nos podrías decir cuáles son las características de un prólogo? Mira, un prólogo es un texto, habitualmente son textos cortos, son textos que son una invitación a la lectura y que también te facilitan una cierta información para comprender mejor el libro que vas a leer, ¿no? Esa información puede ser de todo tipo. Puede ser una información que te aporte material o información sobre la vida del autor, sobre el contexto histórico del autor, sobre el género del que se trata, sobre la forma en que esa obra está respondiendo a ciertas inquietudes, a ciertas discusiones intelectuales o culturales de cierto momento, ¿no? También un prólogo, además de ser un texto informativo, puede ser un texto, como dije antes, que sea una invitación, que hable desde la experiencia del autor del prólogo, de por qué es interesante ese libro, y que de alguna forma te ayude a ver cosas dentro del libro que habitualmente no verías, ¿no? Porque no compartes esa experiencia, etcétera, ¿no? Y también te puede relatar la propia experiencia del autor del prólogo, pues cuándo se encontró este libro, si tuvo o no tuvo relación con el autor, en fin. Ahora, un buen prólogo es una invitación que se cumple, sí, porque también te pueden engañar, ¿no? Y eso no está bien. Te pueden decir, este es el mejor libro que vas a leer y después pues ya te aburres, ¿no? ¿En qué casos en los prólogos se utiliza la primera persona gramatical y en qué casos la tercera persona gramatical? Mira, habitualmente se utiliza la tercera persona gramatical en los casos en donde se trata de un prólogo más académico, ¿no? Realmente está hablando del contexto histórico, del contexto cultural, de la biografía del autor. Tiene una intención mucho más, digamos, explicativa que en el caso de la primera persona, ¿no? En el caso de la primera persona se habla más de la propia experiencia de lectura del prologuista, y también, digo, hay prólogos en donde pues el que habla en primera persona pues es una persona muy importante y de hecho quiere resaltar el valor de una obra que probablemente es menos conocida y entonces utiliza la primera persona. Y yo, Jorge Luis Borges, voy a hablar de este libro de un autor nuevo y me parece muy importante hablar de esto, ¿no? Pero fundamentalmente es una distinción por la distancia, ¿no? El texto de tercera persona es un texto mucho más distante, en donde no hablas de tus emociones, sino básicamente de información sobre el contexto, sobre la vida del autor, sobre el contexto histórico, etcétera, ¿no? El género literario, etcétera. ¿Y qué prólogos utilizan la segunda persona gramatical? Mira, son los menos comunes en general, pero son libros, por ejemplo, libros de texto o otro tipo de libros, en donde es importante establecer una relación cordial con el lector, ¿no? Entonces tú dices, por ejemplo, en un libro de texto, en este libro vas a encontrar ciertas páginas que han sido pensadas en ti. Podrás leerlas, te recomendamos que revises, que analices detenidamente esto. En fin, es un poco como un acompañamiento en donde lo que más importa es mantener la relación cordial con el lector, ¿no? Habitualmente
son extraños esos prólogos dentro de los libros que circulan, digamos, más allá de la escuela. Pues muchísimas gracias, Daniel. Nos has aclarado muchas dudas. Chicos, nosotros continuamos. Los prólogos y textos introductorios no siempre han formado parte del libro. Se han ido introduciendo para aportar elementos que ayuden al lector a conocer más sobre el contenido y contexto de la obra. Ahora conozcamos cómo han sido los prólogos a lo largo de la historia. En Grecia los utilizaron como una explicación previa a la representación de tragedias antes de la entrada del coro. Fue hasta la época medieval cuando se generalizó el uso del prólogo en la correspondencia, en los libros de historia, de poesía didáctica y para la prosa de ficción. En la Edad Media se utilizaban para captar la atención del público a través de dedicatorias o el subrayado de las novedades en la obra. Los prólogos también cumplían las funciones de enseñar y moralizar. En los siglos de oro, los textos introductorios ponen énfasis en el lector. Se llega a él a través del mensaje escrito a manera de diálogo. Con Miguel de Cervantes, el prólogo alcanza su más alta expresión. Cervantes escribió un texto en el que usa la exposición, el diálogo con el lector y hace propaganda a su obra. Convierte al lector en su confidente. Posteriormente, el prólogo es un complemento del texto que revela la forma de ver las cosas del autor. Así, a lo largo de la historia, los prólogos han tenido dos funciones. Por un lado, informar acerca del libro, de la importancia del tema, cómo está construido, y por otro, persuadir al lector y retenerlo. Generalmente ambas funciones van juntas y para lograr su intención el autor se dirige al lector en diferentes personas gramaticales. Hemos llegado al final del programa. Les recomiendo que al escribir los prólogos para su cancionero tomen en cuenta el propósito que tuvieron para realizarlo, a quién va dirigido y los recursos que necesitarán para motivar a los lectores a interesarse por su obra. No olviden consultar sus textos. Nos vemos en el próximo programa.